¿Cómo están en casa? Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. ¿Qué tal? No se olviden, primero recalcamos, por favor, estos días estamos con la colecta para el Día contra el Cáncer. Esta colecta nacional es que se hace todos los años porque todos podemos tener cáncer. Obviamente que nadie lo quiere tener, pero por si acaso siempre hay que ayudar para prevenir y ayudar a los que más necesitan. Eso es, ¿no? Justo hoy cuando estaba viniendo para el canal ya veía a los voluntarios que estaban con su latita. Todo el mundo estaba colaborando y nosotros tenemos que colaborar mucho más. Sí, es todo el mundo a rascarnos el bolsillo y a colocar nuestra monedita, billete, pasen tarjeta también si quieren, ya, todo, ya ustedes decidan. Todo. Así que depositen, acá aceptamos de todo. Bueno, hoy tenemos un tema muy bueno aquí en el programa porque vamos a hablar de la planificación familiar y de los diferentes métodos anticonceptivos. Todos ellos están en el Ministerio de Salud, son fáciles de adquirir y la orientación y todo eso la veremos acá. Y el Ministerio tiene sus especialistas que lo van a apoyar en todo momento. Arrancamos el programa. En vivo como todos los días, así que desde las 10:01 de la mañana los invitamos a que empiecen a mandarnos sus consultas porque sabemos que este tema trae muchísimas dudas. Claro, ¿no? Que sí. Básicamente la parte de los métodos anticonceptivos, para comenzar, hay muchos tipos, mucha gente no sabe cómo utilizarlos, cómo adquirirlos, para qué funciona, solamente es para el embarazo, no, también previene enfermedades de transmisión sexual. Exacto. De tal manera que toda esa orientación acá lo vamos a ver. ¿No? Y generalmente, ¿no?, una de las formas para poder planificar, ¿no?, hoy en día las parejas pues tienen un plan, ¿no? Entonces, o no traer de repente hijos no deseados al mundo. Para todo ello se organiza esto de la planificación familiar. Claro que sí, porque quiero tener mis hijos, quiero que tengan una muy buena educación. Si voy a tener 1, 2, perfecto, puedo agarrar y planificar mucho mejor mi presupuesto. Asimismo, si voy a tener 5, 6, 7, 8, ¿qué futuro les puedo dar? Todo eso vamos a verlo acá. Y lo mismo con el tema de la edad, ¿no? Porque a las mujeres muchos nos dicen, ¿no?, pasado de repente ya a los 30, puede haber un embarazo de riesgo, entre otras cosas. Claro que sí, pasado los 35 años vienen los embarazos de alto riesgo, lo que implica pues que la mujer podría tener algún problema durante el embarazo y el niño también. Por eso hay que planificar todo adecuadamente y hay bastante información al respecto en estos días. Y aquí se la vamos a dar, así que empiecen a mandarnos sus consultas a las cuentas de la Junta Médica, al Twitter y también al Facebook. Tenemos hashtag además para que puedan interactuar con nosotros, ¿no? Junta Médica por TV Perú. ¿Cómo te encanta hacer eso? Claro que sí, siempre que lo veía en televisión quería hacerlo, así que... Está ya, el sueño cumplido de Leslie, ya lo han visto. Y también no tienen la línea médica que es el 619-0747 para comunicarse vía telefónica con nosotros. Hoy han venido a visitarnos, Leslie. Tenemos en la Junta Médica de hoy al doctor Jorge Thornberry, el ginecólogo del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, que es Impares, y a Gonzalo Meneses, él es psicólogo también de Impares. Yo estoy contenta con nuestros invitados que han venido hoy a la Junta Médica, pero tengo una quejita. ¿Por qué? ¿Faltó una mujer? Pero estás tú, pues, Paola, la reina acá, la rosa entre las espinas. Faltó una especialista, y conversando con nuestros invitados, ¿no?, me estaban contando que Patricia, que vino el año pasado, estaba en los Estados Unidos. Con razón, pues, Pati. Ella siempre está dispuesta, está afuera, ya en la próxima tenemos acá. Pero estamos muy contentos con nuestros especialistas porque ellos son unos expertos en la materia y por supuesto van a despejar todas sus dudas. A ver, vamos con el dato número 1. La planificación familiar permite a hombres y a mujeres tener el control sobre los hijos que se desean tener y el momento más adecuado para ello. No todos los métodos anticonceptivos son adecuados para cualquier persona. Algunos podrían conllevar riesgos. Esta última parte es bien importante y hay que resaltarla. Claro que sí, hay métodos hormonales, métodos de barrera, varios tipos de formas de prevención, pero cada uno es para cada persona y para cada pareja. Si bien es cierto, todos son parejas en las cuales en algún momento van a tener hijos, pero la forma de planificar es independientemente en cada uno y la forma de prevenir embarazos que no desean, por el momento también lo pueden hacer en forma ordenada y bien orientada. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pastilla anticonceptiva, no todas nos van a caer bien. Así es, a muchas mujeres dicen, esta pastilla me engorda,
esta pastilla me da dolor de cabeza, pero realmente todos esos síntomas existirán o no existirán, ¿a todas les caerá mal? No. Por eso es que hay que planificar. Y algo interesante, Paola, es que la parte de planificación está gratuita en todos los hospitales. Ahora que vamos a ver métodos anticonceptivos, también los reparten gratuito en los hospitales. En las épocas de nuestras abuelas, hablar pues de un condón era tabú en la mesa, te mandaban a dormir sin cenar, y ahora pues condones te regalan en el hospital para prevenir muchas cosas, sobre todo las ITS básicamente. De las que también ya hemos hablado aquí muchas veces en el programa. Ahora, Leslie dijo algo curioso, ¿no? Que antes se pensaba mucho que tomar pastillas anticonceptivas iba a generar un aumento de peso en las mujeres. ¿Esto realmente es cierto o es solo un mito? Ahora se lo vamos a preguntar a nuestros especialistas, pero antes, Leslie, mientras caminamos para la Junta Médica, vamos a leer el siguiente dato. A ver, vamos con lo que viene. La capacidad y el derecho de decidir los embarazos repercuten en el bienestar y desarrollo de las comunidades. Muy buenos días, doctores, bienvenidos. Están de estreno los dos. Muy bueno. Hoy aquí en la Junta Médica hablamos de la planificación familiar, creo que un tema bastante importante en el tiempo en el que estamos hoy en día, ¿no? Doctor, leíamos este dato, ¿no? La capacidad y el derecho de decidir los embarazos repercuten en el bienestar y desarrollo de las comunidades. ¿Está de acuerdo? Esto es cierto. La planificación familiar ha permitido de que las parejas, y en especial la mujer, decida en qué momento quiere tener hijos, ¿no? Qué cantidad de hijos desea y cómo espaciar también los embarazos, ¿no? Porque no solamente es tener los niños, sino también cómo espaciarlos. Porque ustedes saben muy bien ya por principio de salud pública que embarazos muy seguidos, con poco intervalo de tiempo, las mujeres la van a afectar definitivamente en su salud. ¿No? Y justamente la anticoncepción, los anticonceptivos reducen, ¿no?, la frecuencia de embarazos riesgosos. Y no deseados. Y no deseados. Y la anticoncepción es la herramienta justamente que permite mejorar la salud pública en estos aspectos. Y como decía Leslie, toda esta información realmente la podemos obtener en los hospitales de todo el Perú. Sí. No solo hospitales. Y además ustedes también como instituto. Centro de salud, ¿no? Del Ministerio de Salud, también en las Fuerzas Armadas, policiales, el Instituto Peruano de Seguridad Social, privadas como Impares, que es pionera en este país de la planificación familiar. Gonzalo, desde el punto de vista psicológico, emocional. Sí, yo quería complementar lo que ha dicho acá el doctor, tiene toda la razón. De hecho, para empezar a hablar de planificación familiar, no solamente involucra que la persona decida cuántos hijos desea tener, ¿no? Este número tranquilamente puede ser 0. No todas las personas, no todas las mujeres están obligadas a ser madre o a tener hijos, ¿no? Y esto va mucho a la idea que todavía tiene la gente de que las mujeres son destinadas a ser madres, ¿no? O se complementan su rol de ser mujeres cuando son madres. Eso no es cierto. Entonces, primero, que la persona decida si desea o no desea tener hijos. Y si desea no tenerlos en este momento, ¿no? o no tenerlos nunca, que esto no involucre que ellos dejen de ejercer su derecho a una sexualidad plena, ¿no? Entonces, que puedan igual disfrutar de relaciones sexuales sin que esto conlleve un embarazo no deseado. Y como bien has mencionado, todos los centros de salud y hospitales, un adolescente, por ejemplo, desde los 14 años, sin la presencia de los padres, puede acercarse y acceder a métodos de anticoncepción y a una consejería de manera gratuita. No es importante que todos lo sepan y que todas las madres o adolescentes estén informadas para que puedan acceder a este derecho. Claro, ¿no? Bueno, lo ideal es que haya comunicación con los padres, ¿no? Sí, pero exacto. No sabíamos eso, ¿no? Que a partir de los 14 años ellas pueden acudir solas. Sí. Sí, están yendo ahora y estamos viendo muchas mamás que van con las hijas también. Lo cual es bueno. Porque es bastante bueno, una mente abierta en el sentido de que si la niña va a tener pues su vida sexual, obviamente que esté bien orientada. Así es. Claro, y es muy importante que haya turnos diferenciados de atención a las adolescentes en las instituciones de salud. Acuérdense que las adolescentes están en un periodo de estudio, ¿no? Tienen que ir al colegio, tienen que ir a, actividades educativas. Entonces, los hospitales e instituciones de salud tienen que dar horarios específicos para que este tipo de usuarias vayan y sean bien atendidas. Porque obviamente en la mañana no van a poder ir, ¿no? Porque están en el colegio, ¿verdad? Entonces habrá que ver turnos en la tarde o de repente vespertinos, pero darle todas las facilidades. Lo importante es que tengan derecho a una información clara. Exactamente. Que no, y los turnos, porque a veces los turnos se cierran en la mañana y en la tarde no hay, entonces hay un problema. Este es un grupito diferenciado que hay que darle, como dice acá el señor, una atención diferente.
Doctor, con respecto a la planificación familiar, ¿este concepto es visto igual tanto en costa, sierra y selva? Bueno, va a variar de acuerdo a la cultura. Tradicionalmente la cultura andina no es de tener pocos hijos, sobre todo en los medios rurales. Los hijos son una riqueza que va a contribuir a mejorar las condiciones del agro para ellos. En la selva ha sido tradicional empezar a tener embarazo de adolescentes. Ahí siempre ha sido normal que la joven mujer arranque a los 14, menos, 13, 14, 15 años tener hijos y tener muchos hijos a lo largo de su vida reproductiva. En la costa, más bien, como se ha urbanizado mucho más antes que la sierra y la selva, la idea de número de hijos es diferente. Es mucho, obviamente, ¿no? Es mucho mejor para ellos, por ejemplo, tener pocos hijos. Ahora, Gonzalo, ¿a qué edad ya los padres deberían tener esta conversación con sus hijos, hablarles de lo que significa la planificación familiar, los métodos que existen actualmente? Sí, muy buena pregunta. Justo como comentaba el doctor, en realidad el concepto de planificación familiar está relacionado estrechamente con otros dos. Y uno es el derecho a la educación sexual integral. Entonces no podemos hablar de un derecho a planificar o a tomar decisiones responsables si es que no hay una educación que acompañe esa toma de decisión. Entonces actualmente el promedio de embarazo adolescente, por ejemplo, en el Perú es de 13%. Sin embargo, la estadística es mucho más alta en sierra y selva. Hay zonas de selva o sierra donde sube hasta un 25%. Y en el año 2018 nada más hay un reporte de 2.344 embarazos reportados en niñas de 7 a 14 años. Entonces, esto es una crisis grave, es una problemática que el Estado definitivamente tiene que abordar de una manera seria y responsable, acorde al impacto que está teniendo el hecho de que no haya ahorita una educación sexual integral de calidad en las escuelas. Y conforme a eso va la respuesta, ¿no? Yo diría que en realidad un padre tiene que hablar desde temprano con los hijos, ¿no? Ni bien, idealmente uno puede decir en la adolescencia, ¿no? Desde los 12, 13 años, cuando ya los adolescentes experimentan esta curiosidad por explorar su sexualidad, pero si tenemos reportes que nos dicen que desde los 7 años ya hay niñas que salen embarazadas, y hay que tener mucho cuidado, porque probablemente estas niñas... a causa de una violación. A causa de una violación, no han salido embarazadas a causa de una decisión responsable de empezar la vida sexual. Entonces, y eso sucede porque precisamente los niños no conocen qué está o qué no está permitido en el marco de el permiso para sus cuerpos, qué es el consentimiento. Entonces, es importante en realidad que se les hable desde pequeños, ¿no? Para que muchas veces un padre, en la idea de proteger al hijo, le puede hacer más daño. No lo voy a hablar de esto, porque de repente eso le va a caer mal. Pero en realidad, uno hablando con su hijo de sexualidad o pidiendo, demandando que las escuelas se den clases de sexualidad de manera apropiada, puede estar ayudándolo a que el hijo pueda prevenir o denunciar una potencial violación a tiempo. Claro, no, a veces los padres también por vergüenza o como no saben cómo llegar a sus hijos, pues evitan el tema y al final lo dejan pasar. Por ejemplo, actualmente, hay todo un debate por este tema de las incubadoras que no hay en los hospitales de La Malleca, ¿no? Que efectivamente es un problema. Ningún centro de salud debería de carecer de herramientas para poder atender a la población. Sin embargo, esta madre que perdió a sus niños por falta de incubadoras, sus gemelos, tenía 16 años y era la segunda vez que se embarazaba. Entonces, no solamente hay un riesgo de embarazo cuando la mujer es muy mayor, sino también cuando una adolescente sale embarazada, hay una tasa de mortalidad infantil más alta y también un riesgo de que el niño nazca muerto o con complicaciones. De repetición, además, porque Yo quería agregar respecto a lo que dice acá el señor, es que en el Hospital María Auxiliadora del Cono Sur, donde yo he trabajado 36 años de mi vida profesional, el total de partos anual promedio es de 7.000 partos anuales. La cifra de adolescentes que compone eso es el 22%, o sea, el 22% de ese total de partos son de madres adolescentes. Cuando la nacional está entre el 14 y el 15%. O sea, se imagina usted lo que está pasando en el Cono Sur ahorita, es terrible. 22%, casi ya la cuarta parte del total de partos anuales en el Hospital María Auxiliadora en la ciudad de Lima, en el Cono Sur, son de madres adolescentes. Y le puedo decir que los hijos de las madres adolescentes tienen mayores riesgos de ¿qué? De bajo peso al nacer, de prematuridad y alta tasa de mortalidad neonatal, que es el que mueren en los primeros 30 días. Y si se hace un estudio de estos niños que murieron, ¿no? En la crisis que estamos de las incubadoras y los ventiladores pediátricos, seguramente un buen grupo han sido hijos de madres adolescentes.
Entonces, aquí no solamente es equipar y llenar de equipos y cosas por acá, sino hay que prevenir. Claro. ¿Y quién es el que tiene que tomar la jefatura de la prevención en el país? El Ministerio de Salud, el Estado. O sea, tiene que ser una decisión política vertical que venga desde las altas esferas para que el Ministerio de Salud esté constantemente haciendo labor preventiva y educativa. Pero acá hay un detalle. El Ministerio de Salud no va a resolver todos estos problemas. Tiene que ir de la mano con ¿quién? Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer. Hay un error, ¿no?, en muchos medios decir que el Ministerio de Salud tiene que resolver todo. Eso es falso. Si el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer no están de la mano del Ministerio de Salud, estos problemas seguirán, ¿no?, golpeando a nuestras adolescentes y también a las madres de escasos recursos que salen embarazadas sin querer. Entonces, porque la educación es básico, ¿no? Para crecer Así como es. sociedad, para ir avanzando poco a poco. Leslie. Sí, tenemos pues bastantes problemas básicamente con los adolescentes para este tipo de cosas porque desafortunadamente toda mujer puede tener hijos, pero no todas las mujeres tienen la capacidad inicial de que no se compliquen. Las adolescentes y las adultas mayores son las que más se nos pueden complicar. Por eso es que necesitamos que planifiquemos los hijos en edad reproductiva, donde la pelvis ya esté probada, donde tengamos ya un respaldo en el hospital. Mucha gente que tiene embarazos de riesgo están yendo a sus controles constantes. Y muchas mujeres, aunque no lo creas, no van a sus controles. Y son justamente las que nos llegan a los hospitales el día del parto y hay que buscarle pues todo en ese momento, doctor. Yo le digo una cosa. La OMS hace muchísimos años, y eso es un acuerdo ya internacional, dice que el mejor rango de edades para que una mujer sea madre va entre los 19 y los 35 años. O sea, ni muy joven ni muy avanzadita en edad. Y si agarramos un promedio, 25 años. ¿Y por qué? Porque la mujer en ese momento no solamente tiene toda la capacidad de estar en la plenitud de ser madre, sino ya tiene la posibilidad de tener un arte, un oficio, una profesión de qué vivir y ser independiente del varón. No es lo mismo ser madre en un momento Y creo que nos quedamos económicamente no podemos, la mujer no puede depender, no puede depender de ella misma. Ajá. Pero creo que con 25 todavía nos quedamos cortos, ¿no, doctor? Porque ahora hoy en día las mujeres pues ya estudiamos una carrera, nos dedicamos a nuestra profesión. Antes a veces las mujeres se embarazaban y luego se preocupaban por tener casa. No, ahora es al revés, nos vamos organizando, ¿no? Queremos comprar nuestro departamento, nuestra casa, nuestro carro, queremos vivir, viajar y después que ya hemos experimentado todo eso, decidimos de repente formar una familia. Y algunas no, en realidad. Y algunas, como decíamos, pues no queremos tener hijos nunca. No lo van a querer. Y hay que respetarlo también. Claro, Muy completamente bien. de acuerdo. Ujú. Estábamos comentando, ¿no?, que lamentablemente en nuestro país hay una tasa pues alta, ¿no?, de embarazos no deseados, de embarazos en adolescentes. Y eso es en parte de repente porque muchas no conocen los diferentes métodos anticonceptivos que tenemos hoy en día. Hay diferentes que funcionan de formas distintas. Su elección depende de varios factores y su tasa de efectividad es también variable. Claro. Por ejemplo, si tomamos al grupo adolescente, el grupo adolescente es complejo, porque la adolescencia es un periodo de cambios. ¿Qué tipo de cambios va a tener el organismo del adolescente? Físicos, psíquicos y sociales. Para que cuando llegue ya a los 20 años ya entre una etapa ya de madurez, ¿no?, la etapa adulta. Entonces, al ser un grupo complejo, trabajar con ellas en anticoncepción es muy delicado porque muchas veces no cumplen las indicaciones o no son regulares en el uso del método. Hoy por hoy, grandes instituciones internacionales como IPPF dicen, ¿no?, lo ideal sería para las adolescentes usar los métodos LARCs. ¿Qué es un método LARC? Un método de larga acción y que uno hay que usarlo nomás y dejar que actúe. No depende de la voluntad diaria, como está tomando píldoras todos los días, que a veces las adolescentes se olvidan, no lo cumplen o Lo toman a deshoras. Lo toman a deshoras, ¿no? Y los métodos LARCs ahorita que se está recomendando para adolescentes, como los mejores, para ese grupito, por ejemplo, los implantes subdérmicos y la T de cobre, o los DIUs. Ajá. Porque eso es usted se pone y se olvida, ¿no? Pero si se puede, si el adolescente es responsable y cumplida, puede usar los métodos, ¿no?, hormonales que están a la mano. Pues. Y vamos a repasar justo, ¿no?, Esas los cosas. diferentes métodos, que es la T de cobre, ¿verdad? Este es un LARC, por ejemplo, Ajá. T de cobre. Dura 10 a 12 años. Muy bien. Luego vamos a ver con detenimiento
¿no? Los diferentes métodos, pero antes tenemos un listado de todos los que existen actualmente. Están los de barrera, hormonales, intrauterinos, de emergencia y ya por último, no ya el más extremo, la esterilización. Y aquí viene un hecho, me acuerdo cuando me entrenaron a mí en planificación familiar cuando era médico residente, fue un maestro de impares, el doctor Ramos Zambrano, me acuerdo. Decía, la mujer va a elegir anticoncepción por 3 circunstancias. La primera es que quiere posponer el primer embarazo. La segunda es que va a querer espaciar los embarazos. Y la tercera es porque nunca más va a querer tener embarazos. Son las 3 situaciones claves por las cuales se recurren. Y ahí está justamente el listado de los métodos. Ahí está. Sí, aquí hay que tener algo muy claro, ¿no? La mayoría de estos métodos, casi todos mejor dicho, son usados por las mujeres, ¿no? Es decir, están destinados para el uso de la mujer como prevención del embarazo. Sin embargo, esto no quiere decir, es importante que la gente lo entienda desde la adolescencia, que no quiere decir esto que la responsabilidad de la anticoncepción recae solamente o de manera exclusiva sobre la mujer. Es responsabilidad del hombre o de la mujer soltera o de la pareja. Entonces, más bien, como comentabas tú antes, previo a la entrevista, por ejemplo, los métodos hormonales, ¿no? Las pastillas, tienen una serie de consecuencias, efectos secundarios para la mujer. Algunas veces experimentan cambios de humor, ganan peso, es cierto, todavía sucede eso. Algunas mujeres ganan peso como consecuencia de tomar las pastillas, dolores de cabeza, náuseas, hasta un incremento de la presión arterial. Entonces, justo ahora, todavía no se ven en el mercado, pero ya están llegando una serie de métodos que ya han sido comprobados que funcionan para hombres. Los hombres también pueden tomar pastillas y como resultado de tomar las pastillas, no generar embarazos no deseados, ¿no? Justo el año pasado comentábamos, ¿no?, sobre este método de las pastillas para los hombres que todavía estaba en estudio. O sea, ahora ya esto está aprobado y está comprobado. Ya está comprobado y ya está próximo a salir en el mercado. Y eso tiene que ver mucho con el machismo, ¿no? Todavía hay muchas mujeres que comentan que es muy difícil negociar el uso, por ejemplo, del preservativo, porque los hombres piensan de que no quieres tú salir embarazada, tú ve que tomas, pero no es mi responsabilidad, y eso no es cierto. Es responsabilidad de la mujer, del hombre y de la pareja prevenir el embarazo, ¿no? Y ya solamente hablamos, ¿no?, el uso del preservativo para evitar un embarazo no deseado, pero puede transmitir una serie de enfermedades si es que no utiliza el preservativo, ¿no? Y de hecho, el preservativo es el método que más recomendamos porque es el método que además de prevenir el embarazo, va a prevenir la transmisión de una serie de ITS que son gravísimas, clamidia, gonorrea, sífilis, y una serie más, ¿no? Clamidia, etcétera, porque una mujer puede tomar pastillas anticonceptivas, se puede poner el DIU, pero eso no la va, digamos, a excluir, ¿no?, de en algún momento poder adquirir estas ITS. Claro, por eso es que en Europa, por ejemplo, se habla actualmente del doble método anticonceptivo, entre comillas. O sea, el método anticonceptivo estándar sería lo que vemos en el listado de hormonales, DIU, todo lo demás. Y el segundo método sería el preservativo. Pero no tanto pensándolo, pues, también tiene efecto anticonceptivo que ya veremos en la ponencia, sino pensando en prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿No? Que de hecho leí hace poquito en una noticia que están aumentando los casos de las ITS en los países europeos. Acá también. Acá también. Y aquí en Perú también estamos en cola. Así es. Así es. Pues tenemos que ir a una pausa, doctores, pero antes tenemos la consulta de Sandra, que ha llamado por teléfono. Dice, estuve tomando pastillas anticonceptivas, pero mis piernas y caderas se hincharon debido a que retenía líquido. Cambié de método, pero sigue pasando lo mismo. ¿Qué debo hacer para que esto no suceda? Pausa y regresamos con la respuesta de Sandra. Ya llegó la... Consulta de Sandra. Estuve tomando pastillas anticonceptivas, pero mis piernas y caderas se hincharon debido a que retenía líquido. Cambié de método por un parche, pero sigue pasando lo mismo. ¿Qué debo hacer para que esto no suceda? Cambio de las pastillas al parche. Bueno, mi sugerencia sería que la señora o señorita acuda a una consulta ginecológica especializada para ver qué otros factores más pueden estar afectándola. Si se descartan otros factores de salud que le estén afectando, se podría utilizar de repente un anticonceptivo oral que tenga drosperinona. La drosperinona tiene un efecto justamente benéfico a estas personas que retienen el líquido. ¿Pero una pastilla anticonceptiva como tal produce estos efectos? No es lo usual.
No el usual. Por eso es que había que tenía que ser evaluada médicamente antes de pensar que solamente la píldora es lo que le está generando el Claro, porque lo curioso es que si ha optado ahora por un parche y le sigue sucediendo lo mismo, entonces eso quiere decir que el anticonceptivo, o sea, la pastilla no era. Claro, algo puede estar pasando en su salud que es bueno evaluarlo. Aquí sí la consulta médica especializada es importantísima. Claro, para ver los componentes tanto de la pastilla como del parche. A lo mejor algo de los componentes está cayéndole mal. Entonces aquí lo que hay que hacer es, antes, ¿no?, de optar por cualquier método anticonceptivo, tenemos que pasar primero por una consulta ginecológica. Sí, Así es, así de es. todas maneras. De todas maneras. Muy bien, tenemos otro dato. La anticoncepción de urgencia puede prevenir más del 95% de los embarazos cuando se utiliza dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual. Aquí estamos hablando de la pastilla del día siguiente. Sí, lo ideal en realidad es tomarla dentro de las 12 horas. Ahí es cuando es más efectiva. Después de las 12 horas sí puede tener efecto, pero este va reduciéndose, ¿no? Conforme pasen las horas, el efecto es menor. Sí, ese es menor. Inclusive hay trabajo que dice lo mejor es hasta los 3 días posteriores al coito de riesgo. Bueno, aquí veo que lo han ampliado a 5. El esquema que trabajaba en María Auxiliadora era hasta los 3 días. Y obviamente, como dice acá el señor, los primeros horas son las mejores, ¿no?, para utilizar el método. Porque después vienen más las fallas. Ahora, este es un método que hay que dejar muy en claro que es de emergencia. Eso. No se puede tomar muy seguido porque sí tiene una serie de efectos secundarios que pueden chocar bastante, ¿no?, a la mujer que los ingiere, y no es para tomarlos regularmente, ¿no? Claro. Pero sí No es un puedes- PEP. no es un PEP. No es Claro. un PEP. Pero sí puede servir para prevenir un embarazo no deseado. Claro. A ver, comentemos cuáles son los efectos secundarios que podría traer tomar la pastilla del día siguiente varias veces. Mire, el mecanismo del ciclo menstrual es un reloj muy bien sincronizado. Basta que entre un factor externo y lo altere y se va a alterar el ciclo menstrual. Entonces, lo más frecuente que va a ocurrir con estas damas, que usan el método anticonceptivo de emergencia como si fueran caramelos, digo así como una especie de dicho, es que se van a alterar los ciclos menstruales, van a haber manchados irregulares, de repente va a haber un poquito de cefalea, pero lo que más va a alarmarlas a ellas es que los ciclos menstruales se han alterado, o se están haciendo muy largos, o hay sangrados irregulares, o de repente no menstrua. Y por eso van a la consulta. En IPARES hemos tenido bastantes casos de estos y hemos tenido que trabajar mucho en consejería para que por favor usen un método regular. Esto es solo para una emergencia. Porque hoy en día ya se puede pedir directamente en la farmacia, ¿no?, sin necesidad de una indicación médica. O sea, uno va y la compra. La puedes pedir en la farmacia, también la puedes pedir en los centros de salud, también te la Centro pueden de dar en salud. emergencia. En realidad, el ingreso de la pastilla del día siguiente a la píldora de emergencia tiene un valor importante porque, digamos, una consecuencia directa de que no exista planificación familiar son los embarazos no deseados, ¿no? Y un embarazo no deseado puede llevar a un aborto. Y esta también es una problemática de salud pública grave porque hay reportes que indican que acá en el Perú 1 de cada 5 mujeres se ha realizado un tipo de aborto. Sé que es un tema que puede ser polémico, que a la gente no le gusta hablar de ello, pero es un tema real. Entonces, Porque es ilegal todavía en sí, nuestro país. pero la condición de legalidad no hace que, no impide que siga ocurriendo, Ajá. ¿no? Y de hecho, todo este tema de planificación familiar, de aborto, de educación sexual integral, impacta con mayor rigurosidad a las mujeres más de menor edad, ¿no?, a las más jóvenes y a las más pobres, porque son los sectores C y D los que reportan más casos de abortos, y muchos de ellos son clandestinos y acaban en muerte. Claro, por Entonces sí es Claro. importante que las mujeres de todas maneras sepan, ok, no es un método que se usa regularmente, pero sí es un método que está disponible, que lo pueden usar en caso de una emergencia para prevenir un embarazo no deseado o un potencial aborto. Esa palabra la vamos a Sí, resaltar porque en negrita. Emergencia. es importante saber que hay trabajos como los de Delicia Ferrando, que se estima que hay más o menos 400.000 abortos, ¿no?, provocados en el país anualmente. Ahora, si agarramos las estadísticas del INEI que dice que al año nacen 600.000 peruanos, quiere decir que pudieron haber nacido 1 millón de peruanos anualmente si es que no ocurre esta cifra que ya ha sido calculada por esta investigadora, que hay 400.000 abortos provocados al año en el Perú. Una cifra tremenda y que está hablando de muchos problemas sobre acceso, uso o conocimiento de la anticoncepción. O sea, es una razón válida, perdón, totalmente. Hay muchas más, aparte del crecimiento poblacional, está el tema de darle una mejor calidad de vida al hijo cuando nace en condiciones adecuadas y todo ello, pero no hay que olvidar que lo principal acá es el derecho de la mujer a planificar y decidir de manera responsable e informada. Para eso va de la mano
la planificación con la educación sexual integral que tiene que haber y es una medida que tiene que tomar de todas maneras el estado de emergencia. La pastilla al día siguiente en los hospitales sí sé que se da, pero en las farmacias se debe adquirir con receta. No la venden. No, Sí. hay venta libre. De venta libre. Debería... Yo le voy a contar una historia triste de este país. Cuando recién llegó el método, fue combatido terriblemente por los grupos conservadores. No digo los nombres para no generar conflicto. Pero sin embargo se vendía libremente en las farmacias, lo cual demostraba la tremenda inequidad que había en este país en los primeros años que llegó la píldora y que solamente lo podían comprar los que tenían dinero y los que no tenían dinero, como dice acá el señor que está en el grupo CID, no lo podían porque no tenían plata. Felizmente hubo una ministra de Justamente Salud los sectores que que manda más de cita. reportan. Ajá, los Una ministra de Salud embarazos que deseados. Ajá. dijo no, este método también va a todos los servicios de salud pública y ahora está disponible todo eso. Claro, Y se corrigió esa inequidad, que era terrible, terrible, terrible. Ahora, ninguna mujer desea tomar una píldora de emergencia, ninguna mujer desea transitar por un aborto. No es que una mujer dice, voy a embarazarme para abortar, no voy a embarazar, Claro. pero sí la falta de información. Ahora, no solamente ello, porque es importante acá recalcar que ningún método anticonceptivo es 100% eficaz. Ninguno. Una mujer puede estar informada, decidir, por ejemplo, tomar pastillas o usar un método de barrera de manera responsable y puede salir embarazada porque puede salir todo el 1% o 2% que es el margen de error. Entonces, no es que sea definitivamente la solución final, ¿no? Sino que de todas maneras van a haber mujeres que, pese a ser responsables, van a necesitar de todas maneras quizás recurrir a un aborto o algo por el estilo si es que llegan a salir embarazadas Y no estaba planeado. y no estaba planeado, ¿no? Así es. Vamos a ver cuál es el listado, ¿no?, de los diferentes métodos anticonceptivos, pero los de barrera. A ver, Leslie. a ver, tenemos los condones masculinos que todo el mundo conoce, los femeninos son los que están ya implantándose, Así es. ya están utilizándose y ya están más populares Y que también. el Ministerio de Salud los está dando El también. Ministerio de Salud Ajá. también ya los está Los dando. femeninos Gracias. también. Femeninos, claro que sí. Femeninos, Está el diafragma, el capuchón cervical, las esponjas anticonceptivas y los espermicidas. Vamos a ir explicando uno a uno, ¿no?, acompañados de las fotografías para que los que están en casa puedan identificar, ¿no?, los diferentes métodos ahí con la imagen. Bueno, el condón masculino es que ya todos conocemos. Espero que sí. Espero. Si no, deben conocerlos. Y los que no, vamos a poner la foto para los que no conocen, pues este es el condón masculino. A ver, tenemos la foto, es el condón masculino. ¿Y cuál es el condón femenino? Sí, el condón femenino en realidad es un método que, digamos, relativamente reciente en comparación con el condón masculino, que al principio generó muchas reticencias, porque, digamos, tanto hombres como mujeres o parejas no querían usarlo porque les parecía que era muy grande, que era muy complicado, A ver. no lo entendían muy bien, ¿no? Ajá. Bueno, El esta condón mano- femenino es el más grande. Sí, estas manos están Ajá. sucias, igual que deben ser usadas como manos limpias, pero bueno. Es la foto, pues, doctor, la foto. Pero algo muy interesante es que en estudios de parejas o de hombres o mujeres que usaron el condón femenino, tuvo mucha mayor aceptación que el masculino. Ah, sí. O sea, puede que al principio no parezca muy atractivo, pero una vez que las personas lo usan, sí reportan que les genera mucho más placer, mucho más satisfacción que el uso de condón masculino. Porque es Obviamente, grande, ¿no? Es grande, pero bueno, yo igual, ya que está disponible, invito a que la gente los pruebe, los adquiera y los use, ¿no? Porque se pueden sorprender. Entonces, volvemos a repetir que los condones femeninos ya se encuentran disponibles también en los Así es. hospitales, ¿no?, También, del ajá, Ministerio. de manera gratuita. Tienen que ir de Salud. al Servicio de Salud Sexual y Reproductiva de los centros de salud y ahí los pueden adquirir. El asunto de los condones, todo el mundo los conoce, pero hay gente que no sabe utilizarlos bien. Así es. Entonces hay que trabajar mucho en los servicios de salud, y tanto privados como particulares, para enseñarlos, si es necesario, con maquetas, en fin, o gráficas, o cómo debe colocarse un condón, en qué momento debe retirarse. Ahora, El los otro condones- detalle, perdón, es Ajá. dónde debe, si lo va a comprar, dónde debe adquirirlo. No lo compre un ambulante, por favor. Ajá. Y luego el otro punto es que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Así O es. sea, ese condón que usted guarda en su billetera durante 20 años ya no sirve. Sí. Esa es otra pregunta. ¿El varón dónde debería llevar el condón en Ajá. el día que va a tener su encuentro? Se recomienda este bolsillo de acá de la camisa, que es el más ventilado. Nunca en la billetera ni en el bolsillo de acá. La dama, ¿dónde debería llevarlo? Más fácil en la cartera. De esa manera no se maltrata por el calor ni eso. Sí.
Se podría romper, ¿no? Sin Sí, querer. de hecho, precisamente porque la gente lo conoce pero no sabe cómo usarlo, incluso hay personas que dicen, ah, ya, yo soy tan responsable que voy a ponerme 2 preservativos al mismo tiempo. Y completamente falso, porque la fricción entre el látex hace que se rompan. Se rompan, Entonces, en realidad se expone más a un embarazo o una ITS, ¿no? Ya. O sea, Existen uno nada más. portacondones también. ¿Cuál? Portacondones también existen. También existe portacondones que Claro, los así mantienen como- ahí bien como espaciados. como un sencillero acá, ahí guardas. Ah, mira, bueno, ya saben, aquí todos los tips que nos están dando los doctores. Vamos a ver el siguiente método de barrera, que es el diafragma. A ver, doctor. el diafragma es un dispositivo también de plástico especial que tiene tamaños y que se calcula de acuerdo al tamaño del fondo de saco de la vagina y que se debe colocar antes de la actividad sexual, usualmente con una jalea espermicida. Sí. Y dejarlo por unas 6 horas ahí después del coito. Sí, no puede estar más de 24 horas dentro del cuerpo de la Ajá. mujer el diafragma. ¿Qué sucede si se deja más de las 24 horas? Se puede desgastar, puede generar irritaciones. Puede erosionar la molestias. vagina también. Así es. Claro, infectar también. Es muy usada en Estados Unidos, acá no. Sí. Acá no mucho. Muy bien, ahí Pero se viene existe. entonces la fotografía, la imagen de cómo es el diafragma. Seguimos avanzando. Capuchón cervical. Más o menos es basado al principio del diafragma, pero es mucho más pequeño, se adapta más al cuello uterino, ¿no? Por eso se Como llama están viendo, capuchón ¿no? cervical. Diafragma, capuchón cervical, todas para las mujeres, ¿no? Sí, Claro. y este puede estar un máximo de 2 días. Este sí, Sí, máximo. pero igual lo ideal es que tengas tu relación y lo saques, ¿no? O sea, en caso de que te quedes dormida, digamos, ¿no? Pero ¿Qué tan usado es este método aquí? tampoco está Tampoco, Tampoco también. no es Es muy que común. el que usa más son los que se dan gratuitamente, realmente. Lo de bajo costo, esa es la verdad. Sí, lo preservativo. Sí, y en el armamentarium del Ministerio de Salud, me refiero al armamentario anticonceptivo, no está tampoco. Está. Hay que ser claro, no está. La esponjas anticonceptivas. Ahí están viendo las esponjas. Casi son los mismos principios que los anteriores, pues son métodos mecánicos, algunos con espermicidas, pero como le digo, no está tampoco en el protocolo del Ministerio de ¿Y Salud. para qué tienen esas como esas gomitas? ¿No? Es para que se puedan sacar. Ah, como el tampón. Así es. Para jalarlo. La función de estos métodos de barrera, de todos ellos, es crear precisamente una pared, ¿no? Que va a impedir que el semen llegue al espermatozoide, útero y ajá. llegue. Es una barrera, o sea, Así es, que genera una pared de. Ese también de traspaso. solo es para usarlo unas cuantas horas. Sí, Así idealmente unas cuantas horas. No tienes tu relación y después te lo sacas. Ajá. Y ya por último, los espermicidas. Bueno, a ver, ahí vemos la Ahí. fotografía, ahí está. Ajá. Ahí tenemos pues los óvulos, las cremas, jaleas, todos tienen nonoxinol, ¿no? Que es el compuesto clave espermicida y su misión es hacer que los espermatozoides se inactiven, ¿no? Apenas lleguen a la vagina. Muy bien, bueno, acabamos de ver cuáles son los métodos anticonceptivos de barrera. Como ven, hay ahí un amplio abanico, ¿no? Ya para la elección, en todo caso, de la mujer junto con el médico, ¿no? Previamente. Ahora vamos a pasar a los hormonales. Están las píldoras combinadas o las solas de progestina, el parche, los anillos vaginales y las varillas subcutáneas. También, en orden, las píldoras combinadas o solo las de progestina. Sí, las combinadas tienen progestágeno y estrógeno. Entonces, y la función es impedir la ovulación o generar más mucosa en el cuello uterino para que de misma manera el preservativo no llegue a ovular, ¿no? a entrar. Aquí sí que hay que organizarnos bien con el tema del horario, Hay que tomarlo no todos los tomarlo días. todos los días, respetar los periodos de descanso. Y lo primero que uno tiene que preguntar a la futura usuaria de píldora anticonceptiva es decir, señora o señorita, ¿es usted olvidadiza? ¿Usted cumple bien todas las indicaciones que le dan? Ay, doctor, yo me olvido, tengo que ir al trabajo, usted no es candidata para usar una píldora. Así es. Porque usted se va a olvidar y va a generar un problema en su salud. Pero también hay formas porque podemos poner una alarma en nuestro celular, ¿no? Claro, Que pero tenía que haber un Nos compromiso. recuerde que a Sí, esa hora una todos los disciplina. días debemos tomar la píldora. Tenía que haber un compromiso de parte de ella de que con alarma o sin alarma tendría que cumplir, ¿no? Ah. La toma diaria del anticonceptivo. O sea, en el caso de tratamientos donde no haya más alternativas, hay que ponerte alarmas, pedirle a alguien que te ayuden para que puedas acordarte. Pero en el caso de las píldoras, como hay otras alternativas que son de más largo plazo, si una persona en general es olvidadiza, por más que se ponga 20 alarmas, igual puede que se olvide. Y la efectividad está relacionada al uso diario. Entonces, si una persona no tiene esa disciplina, mejor es que opte por otro método. Lo que es importante también recordar es que estos métodos hormonales tienen una serie, sobre todo las pastillas, de efectos secundarios como comentábamos antes, ¿no? Dolor de cabeza,
náuseas, cambios de humores, que sí afectan a algunas mujeres de manera más intensa. Entonces, si se experimentan estos síntomas, nuevamente evaluar con el médico o con el consejero, cambiar de método, ¿no? Para no. Sí, O a veces incluso cambian de pastilla, ¿no? Claro. De repente esta no te va bien, vamos a probar con esta que de repente es un poco más suave. En la actualidad, por ejemplo, las pastillas que usaron nuestras madres y abuelas son diferentes pues, a las que se usan actualmente. En aquella época la carga de letretinestradiol, el estrógeno que se usaba era altísima, 40 microgramos. Ahora la que tiene más carga es, por ejemplo, hay una que tiene 35 microgramos de letretinestradiol. Pero ahorita tenemos la de menos carga, hay de 30, hay de 20 y hay de 15. Entonces, al disminuir la dosis de estrógeno y al aparecer nuevo progestágeno, pues son los componentes de la píldora combinada, los efectos secundarios cada vez son menos, pero los hay. Entonces, como hace un momento dijiste, Paola, se puede ver si una píldora no le da bien, se puede cambiar a otra y de repente ahí encuentra la solución la paciente, o la usuaria, disculpen, ¿no? No, pero hemos hablado de los efectos como que negativos de la píldora, pero también tiene otros efectos positivos, ¿no? Que en caso de las mujeres puede incluso reducir el acné, ya no nos duele tanto los ovarios de repente cuando nos va a venir el periodo, reduce el sangrado también. Sí, O sea, también son relativos, no todos lo van a experimentar, pero hay mujeres que sí tienen una reducción en la aparición del acné, o sea, no lo cura, pero sí reduce bastante, y en algunos casos también alivia algunos dolores o también los cólicos por ahí, ¿no? Claro, y por ejemplo, las mujeres que tienen dismenorrea severa, la gran mayoría mejoran con anticonceptivos combinados. Entonces, Y también tiene las usuarias que usan más de 5 años efecto protector a largo plazo contra cáncer de ovario. ajá, sí, eso importante es. mencionar. ¿Y qué dice, por ejemplo, yo una vez conocí a un oncólogo que decía que las píldoras podrían ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Eso, desde que apareció la píldora, se ha discutido El en eterno diferentes debate. foros y todo acá. Yo diría, si eso es cierto, la FDA ya lo hubiera retirado, porque la FDA en Estados Unidos es muy estricta con sus productos que circulan allá. Lo que sí se sabe es que en las mujeres que tienen antecedentes familiares de alto riesgo para cáncer de mama, ¿no? O ellas han tenido cáncer de mama, no son No es candidatas recomendable. para usar estos métodos, ¿no? Muy bien. Seguimos con otro método. A verles el parche. Vamos a hablar del parche. El parche. El parche que también tiene hormonas. El parche viene a ser una píldora, tiene los mismos componentes, perdón, que una píldora combinada, pero que en vez de absorberse por vía digestiva, se absorbe por vía transdérmica. O sea, tiene ventajas. Por ejemplo, para las mujeres hipertensas es muy bueno, porque evita el primer pasaje por el hígado que tiene efectos, ¿no?, que van a generar que la hipertensión, ¿no?, empeore. Se dispare. Para la solvidariza también es bueno, Ajá. porque es un parche semanal. ¿Y este parche dónde se coloca? Porque según lo que vemos en las imágenes, ¿no? Vemos aquí en el brazo. Los mejores sitios son la pared anterior del El abdomen. por debajo del ombligo, los glúteos. Ah, ya. Porque hay sitios bizarros, he visto por una lámina se la ha puesto por acá, ¿no?, la otra por acá, pero obviamente pues esas no son las mejores zonas. Eso no es para los parches de nicotina. Lo que tiene que saber la usuaria es que se va a aplicar el parche, aparte de saber que el primer parche se coloca el primer día de la menstruación para empezar esta metodología por primera vez, es que antes de aplicárselo, la zona donde se lo va a poner tiene que limpiarse con un poquito de alcohol para sacar la grasa, exceso, y el parche pegue bien. Porque si no, de repente se lo pone y después se le cae, ¿no? Porque hay mucha grasa, muchas... ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura este parche? 7 días. Solo 7 días. O sea, se lo tiene que cambiar Cada semana. cada semana. A la semana, durante 3 semanas. Y en la 4ª semana no usa nada, ahí viene la regla. Es como una píldora Descanso anticonceptiva de también. 21 días, ¿no? Así es. Ok, seguimos. Los anillos vaginales. Es lo mismo, digamos, pero ya por vía vaginal. También tiene estrógeno y progestágeno. Pero ¿cuál es la gran ventaja del anillo? Que dura 21 días, ¿no? Y que también evita el primer pasaje de las sustancias por el hígado. Y que la absorción diaria de estrógeno y progestágeno, etinestradiol y etonorgestrel, que es el componente, es una cantidad exacta. Todos los días una cantidad exacta. ¿Y por qué decimos esto? Porque con las píldoras anticonceptivas orales hay un detalle, hay los famosos picos y valles. Un día absorbo más, otro día absorbo menos, porque depende cómo está la calidad del aparato digestivo. Inclusive las que tienen vómito o tienen diarrea se puede alterar la absorción. Entonces son esos picos y valles lo que a veces a las mujeres le dan molestia. Hoy día me está doliendo un poco la cabeza. Otra día. Sí. En cambio, con el anillo, muy raro que suceda eso, porque todos los días la misma cantidad se absorbe y pasa directamente a la sangre a través de la pared de la vagina. Excelente método para el que quiere utilizarlo.
y al varón no le va a fastidiar durante la actividad sexual. Muy bien. Y ya por último, las varillas subcutáneas. Esto ya son otra historia, porque estas varillas solamente tienen progestágeno, ¿no? Entonces, estas varillas tienen que aplicarse la primera vez, que se va a aplicar el primer día de la menstruación de preferencia, y las que son de una sola varilla van a durar 3 años y las de 2 varillas 5 años. Importante informar a la paciente en la consejería, si usted va a usar la varilla, acuérdese que los primeros 4 a 6 meses va a tener sangrados irregulares, de diferente magnitud. Y a partir del 5º o 6º mes probablemente entre en amenorrea, o sea, ausencia de reglas, mientras dure la pastilla. ¿Por qué lo decimos esto? Porque la mujer peruana, en su gran mayoría, se preocupa mucho cuando no menstrua. Cree que la sangre se va a ir a la cabeza, va a tener problemas de salud. O sea, acá hay que ser muy enfático antes de indicar la varilla, explicarle los efectos secundarios. Si está de acuerdo en asumir esos efectos, firma su consejería y ya pasa el protocolo de aplicación. Muy bien. Y ya para finalizar el listado tenemos los dispositivos intrauterinos, ¿no? El DIU de cobre, conocido, ¿no?, popularmente como la T de cobre, y el DIU hormonal. La T de cobre tiene un efecto anticonceptivo interesante, ¿no? Va a actuar sobre todo alterando el medio de la cavidad uterina, generando un medio inflamatorio que va a alterar al espermatozoide y va a impedir que siga su avance. ¿Es cierto que había una escasez de cobre y no se ponía mucho ya? No, lo que pasa es que a veces ha habido escasez en nuestro medio de traer el insumo. Ya. ¿No? Entonces no había té de cobre. Pero la ventaja de la té de cobre es un LARC, o sea, se aplica a la mujer y se olvida de tal que pastillas, que inyectores por acá. Va a durar 10 a 12 años y la efectividad ya se ha estudiado a 99%. No es que vaya bajando con el transcurso de los años. Como dice acá el señor, no hay método 100% efectivo. 99 que es altísimo, casi 100%, ¿no? Doctor, y una mujer, por ejemplo, que acaba de ser mamá, pero quiere utilizar un método anticonceptivo, ¿cuál sería el más recomendable? Por ejemplo, para las que recién acaban de dar luz. La T de cobre se puede colocar transcesárea, si se hace una cesárea, se puede colocar, sale bebé, la placenta, todo, se coloca la T de cobre y se cierra el útero. Lo podemos colocar también en las primeras 24 horas del postparto, ¿no? También se puede colocar. Pero si no desea T de cobre y va a querer un método anticonceptivo, se le pregunta, señora, ¿usted va a dar lactancia exclusiva a su criatura? Sí, doctor. Ya, si va a ser así, durante 6 meses le va a proteger contra el embarazo. Pero si usted le va a dar lactancia mixta, olvídese. Doctor, entonces, ¿qué uso? Hoy por hoy, por ejemplo, se utiliza mucho la Depo-Provera, que es la que tiene 3 meses de uso, y se puede aplicar desde el alta del paciente, lo hacen así en los hospitales de Lima. Aunque en los libros uno revisa que no, que por acá, pero en la práctica ha demostrado su gran efectividad y efectos secundarios que son mínimos, ¿no? O indicarle que puede usar también una píldora que tiene progestágeno. En cambio, los combinados durante los primer mes y segundo mes no se indica por efectos que tiene sobre la lactancia y otros, ¿no? Ok, muy bien. Nos vamos a una nueva pausa en Junta Médica, pero ya tenemos otra consulta desde el RIMAC. Así es, Maribel nos ha escrito, nos ha llamado y ha puesto: me he cuidado durante 10 años, pero hace 2 semanas dejé de usar el método porque quiero volver a ser mamá. ¿Puedo salir embarazada o debo de llevar un tratamiento? Le contestamos a Maribel después de un corte. Ya volvemos. TV Perú. Somos todos. Por fin nadie me va a obligar a estudiar, nunca más. Este jueves, Tú tampoco tienes pareja, ¿no? Vamos juntos. todos se preparan para la fiesta de promo. Ay, Paco, está linda. Te debe haber costado un montón. Ah, ¿qué importa? La fiesta de promoción es solo una vez en la vida. Aunque tal vez no resulte como esperaba. Me dejaron sola. Nuestra historia. Este jueves a las 2 de la tarde. Por TV Perú. Somos todos. Si olvidaste ya. Ojo, te trae la noticia sin tanta vuelta y se renueva con un diseño moderno, noticias precisas y con sus secciones de siempre: política, policial, deporte, entretenimiento,
tus suplementos favoritos y más. Ojo, la noticia sin tanta vuelta. Información clara y directa. Pero vamos a hacerlo posible, en el que estamos todos. Irrumpimos en la casa. Encuentro a Ismael sentado en su escritorio. Y me gritan, cachetón positivo. En Lima, el principal enemigo del... A 27 años de la captura. Operación Victoria, el documental. 11 de septiembre, 10 de la noche. Por TV Perú, somos todos. Estamos viendo Junta Médica. Ya estamos de regreso. Ay, que me enredo. Ya estamos de regreso a la Junta Médica. Y Maribel hacía la siguiente consulta. Me he cuidado durante 10 años, pero con pastillas, pero hace 2 semanas dejé de usar el método porque quiero volver a ser mamá. ¿Puedo salir embarazada o debo llevar un tratamiento? No necesita ningún tratamiento porque ha sido usuaria de píldora anticonceptiva. Dejó de usarla y ya está el eje hipotálamo hipófisis ovario, que es lo que hace que la mujer menstrue y ovule, y ya está libre de frenos. No necesita ya un tratamiento para fertilidad, digamos. Por la edad, de repente, 37 años, o tampoco habría problema. Sí, entraría un grupo de riesgo por la edad, pero que no salga embarazada por el método, no creo. Tiene su capacidad para ser embarazada. O sea, en los intentos que haga podría ver que después de un tiempo no resulte y en ese tiempo, después de ello, podría buscar un profesional para que la evalúe, pero no sería a consecuencia de la toma de anticonceptivos. Ninguno de los métodos que se han mencionado hasta ahora son definitivos para cortar el embarazo. Digamos, en el caso de que, por ejemplo, una mujer es una T de cobre y a los 2 años decía que si quiere salir embarazada, habría que retirarlo nada más, pero en ninguno de los casos es definitivo, ¿no? Y luego también es manejar la parte del estrés. Muchas mujeres quieren salir embarazadas, están buscando el embarazo y ese estrés hace que no tenga. Es verdad. Yo le voy a contar psicológico. Una cosita breve. Una colega del departamento donde yo trabajaba durante años quiso salir embarazada y no podía. Un día se fracturó el bracito, le dieron descanso obligatorio, 3 meses. Cuando regresó estaba embarazada. Ya no tenía el estrés laboral. Está sin estrés, claro. Se le quita el estrés nomás. A ver, otra consulta más. Diana, tengo 31 años y desde hace 11 me cuido con pastillas anticonceptivas. ¿Existen consecuencias negativas por el uso de este método durante tantos años? ¿Qué pasa si deseo tener otro hijo? Las píldoras anticonceptivas han demostrado su eficacia y su seguridad, ¿no?, en la gran mayoría de usuarios. Y acá hay un concepto que es seguridad. Ojo, hay una confusión en el habla popular cuando dice un método es seguro porque evita embarazos. No. Un método es efectivo si evita embarazos. Y un método es seguro si evita efectos secundarios dañinos. Entonces, si durante el tiempo que usa la pastilla le ha ido muy bien, no tiene un efecto secundario que le afecte, seguramente no tiene ningún problema en su salud, va a tener efectos protectores. Y si desea tener otro hijo, no hay ningún problema porque no le va a alterar en ninguna manera los óvulos que ella tiene. Y si desea tener otro hijo, debe dejar usar el método y la cigüeña la va a visitar, aunque no tenga temores. Era justo la pregunta que yo les hacía a los doctores, ¿no?, en el corte, de si cuando uno decide tomar pastillas anticonceptivas durante un periodo largo de tiempo hay que descansar y luego volver a retomarlas, o no hay ningún problema, uno las puede tomar. Si no hay efectos secundarios, no hay problemas serios en la salud, lo puede seguir tomando hasta que termine su etapa reproductiva. Y hoy por hoy hay una metodología de tratamiento de climaterio en la premenopausia, utilizando anticonceptivos orales, que no es tema de la conversación, pero también es otro efecto benéfico. Doctor, las mujeres que usan métodos anticonceptivos tipo pastillas, ¿cada cuánto tiempo le recomienda que vaya a su consulta? Porque muchas mujeres dicen, tomo la pastilla X y siempre que voy me va a decir lo mismo, ¿para qué voy al médico?
Sí. Usualmente cuando uno indica la pastilla, ¿no? En la práctica diaria vemos que decimos, ¿sabes? Que terminas el primer ciclo, el primer blister, la primera cajita y nos visitas para ver cómo te has sentido. Doctor, que podría sentir una molestia, ya. Entonces, sigue tomando y vamos a verte a un lapso de 2, 3 meses. Si no hay nada malo, sigue tomando y vendrás una vez al año como parte de tu control ginecológico para tu papá Nicolau, ¿no? Y tus exámenes ginecológicos y ahí conversaremos sobre tu método. Ahora, si tú traes algo que te llama la atención en ese transcurso, ven en el momento que sea necesario. Sí, de hecho, no sé si vamos a hablar de los métodos definitivos, de los métodos de esterilización. Okay, después, claro. Vamos ahora con el condón femenino que mencionan acá, que es la decisión de usarlo depende de la mujer. No tiene contraindicaciones, puede ser colocado antes del coito, no requiere de erección para colocarlo y no necesita retirarse de inmediato una vez concluido el coito, como estamos mencionando. Es una excelente opción para las mujeres y hombres que son alérgicos al látex. Ofrece doble protección, puesto que protege de embarazos no planificados y del riesgo de ITS, y no debe ser usado simultáneamente con el condón masculino. Entonces, cuando una mujer usa un condón femenino, ya no hay que usar el masculino, ¿no sé, doctor? No necesita, como acá lo dijo acá muy bien, claramente, usar 2 condones simultáneamente o 2 materiales. Baja la efectividad. No, se va a romper. Peor todavía. Se va a romper. Y no usar tampoco condones Goodyear, porque no hay. ¿Cuál? Totalmente reforzados. El condón femenino ya está más de moda, ¿no? Se usa más que antes. Sí, ya como ya entró al protocolo del Ministerio de Salud, se está usando mucho más, es asequible y depende de la consejería si lo elige la usuario, ¿no? Y es bastante cómodo también, o sea, la mujer se siente cómoda para la relación. Sí, como mencionaba, aparentemente no es muy atractivo por el tamaño, por la forma, no lo sé, pero cuando las parejas o las personas deciden usarlo, el nivel de satisfacción que reportan es mayor en comparación con el condón masculino. Lo que sí hay que comentar es que los condones, cuando varían de precios, no varían tanto de calidad, no todos tienen la misma base que es el látex. Lo que sí varía es la presentación. Hay unos que tienen espuelas, otros que tienen sabores, digamos, para darle más grueso, para darle más grueso o más delgado, ¿no? Pero en realidad el factor de protección es el mismo, ¿no? Sí, un condón solamente puede fallar cuando ha pasado la fecha de vencimiento o cuando no ha sido conservado en condiciones adecuadas. No siempre, antes de abrir un condón, es importante presionar la bolsa y verificar que haya aire dentro del preservativo. Si es que presionamos la bolsa del condón y se chata por completo y hay como una salida de aire, descartarlo porque definitivamente ha habido una contaminación por exposición al medio ambiente del preservativo. ¿Y en cuanto al precio? No, o sea, por ejemplo, ¿no? El Estado da condones de forma gratuita, ¿no? Que son condones que van a ser igual muy efectivos y que están dentro antes de la fecha de vencimiento. Pero hay otros que varían, ¿no? Hay otras marcas que te ofrecen condones de 5, 7, 9, por la variedad de formas. No es que sea, en el caso digo del precio de los condones femeninos, o sea, uno lo puede comprar en la farmacia, ¿o no? No. Solamente los da el Ministerio de Salud. O sea, de hecho, las farmacias deberían venderlo ya. Claro, yo tenía personalmente amigas que lo han buscado debajo de las piedras en lugares privados y no lo han encontrado, lo cual realmente es una falla, ¿no? Porque debería estar disponible en todas las ofertas. Exactamente. Debería corregirse eso. Yo pensaba que sí estaba disponible en la farmacia. No está. No está. Por eso preguntaba lo del precio. En los servicios de salud. Así es. Tenemos ahora el inyectable combinado, que es el mensual, que pueden ser indicados en cualquier edad, incluso mujeres que no tengan hijos. No requiere un examen pélvico previo a su uso. Brinda cierta protección contra la enfermedad pélvica inflamatoria, el EPI o PID, que se conoce mucho. Cambios en el patrón del sangrado menstrual se va a ver con ese tipo de método y puede producir variación de peso, algo que a las mujeres no les gusta mucho. Pero no es lo frecuente. Lo frecuente de la variación de peso lo vamos a encontrar en el inyectable trimestral. El trimestral. Ahí sí los problemas de aumento de peso son tremendos y yo he visto acá muchos casos, ¿no? Ahora, es un método que en realidad tiene los mismos componentes, un estrógeno y un progestágeno, pero la vía de administración es diferente. Ya no va a ser por vía oral, ni vaginal, ni cutánea, sino intramuscular. Como un depot. Entonces, si la usuaria no tiene temores a un inyectable y tiene todas las condiciones para su uso, podría ser de repente un excelente método para esa paciente. Pero haciéndole hincapié que puede alterar un poquito el patrón menstrual y puede haber sangrados irregulares, ¿no?
Muy bien, vamos a correr un poquito ya con los datos porque ya son las 11 y es nuestro momento del consultorio, así que vamos a acabar ya con los siguientes datos. Y por último también lo que querías comentar, ¿no, Gonzalo? También, a ver, los inyectables, ¿con qué vamos? A ver, vamos con los inyectables con progestina. Puede ser indicados en cualquier edad. El retorno de la fertilidad puede demorar más que con los otros métodos hormonales. Las usuarias pueden desarrollar amenorrea total, un 50% en un año y un 80% en 3 años. Y no interrumpe la lactancia. ¿De acuerdo? Sí, actualmente es el método de los métodos, el Ministerio de Salud, según revisar las estadísticas recientes, con la doctora Lucia del Carpio, de los métodos modernos es el más utilizado en el Perú. En primer lugar es el trimestral. Ajá, muy bien. Ahora, pero eso tiene unas contraindicaciones, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Enfermedad hepática activa grave, diabetes durante más de 20 años, infarto de miocardio, cardiopatía por bloqueo o estenosis arterial o accidente cerebrovascular, antecedentes de cáncer de mama. Leslie, ¿de acuerdo? Sí, justamente acá la cantidad del componente, doctor, es el que está acá influyendo, ¿no es cierto? Claro, como es un producto hormonal, de todas maneras, cuando hay problemas hepáticos, ¿no?, o diabetes descompensadas o con daño vascular, no son el mejor método, ¿no? Y más ahí se veo problemas cardiovasculares o antecedentes de cáncer de mama. La casa fabricantes, también la OMS, no lo recomienda como primera opción para este tipo de antecedentes de salud. Muy bien. Nueva pausa en la Junta Médica y nos vamos, pero antes tenemos la siguiente consulta de Carla, que nos ha llamado desde el norte, desde Piura. A mi hija de 21 años le han diagnosticado fibroadenoma de mama. Los anticonceptivos están prohibidos por tener esto. ¿Qué método podría usar? Pausa y regresamos. Estamos de regreso, vamos a responder las consultas. Carla, que nos había llamado desde Piura, les pregunta: doctores, a mi hija de 21 años le han diagnosticado fibroadenoma de mama. ¿Los anticonceptivos están prohibidos por tener esto? ¿Qué método podría utilizar? No, pero el fibroadenoma de mama es un tumor benigno, ¿no?, que tiene mucho que ver con la actividad estrogénica del ovario. ¿Puede utilizar anticonceptivo oral combinado de baja dosis? Sí, o si no, de progestágenos. No tenía ningún problema, eso en ella. Muy bien. Vamos con la siguiente. Marta dice: tomo las pastillas en la mañana, pero un día me olvidé. ¿Es factible que la tome ese día en la noche y la que me toca al día siguiente la tome en la mañana? ¿Existe alguna contraindicación? Bueno, una medida de emergencia es la que se olvidó de tomar la pastilla hoy día, es que el día de mañana tome en la mañana la que se olvidó y en la noche la que le corresponde. Y luego seguir con su rutina diaria. Pero lo mejor es que no se olvide. Alarma, ya saben, si por ahí son olvidadizas, pongan su alarma y así, desde luego, se van a acordar siempre. Brenda. Brenda de Surco dice: a los 20 años tuve mi hijo y a raíz de ello me cuidé con inyecciones, pero estas me producen ansiedad. También empecé a subir de peso, cambié de método a pastillas, pero sigo aumentando. ¿Puedo usar la té de cobre? Bueno, esta paciente habla de inyectables, ¿no? Bueno, probablemente haya utilizado las trimestrales, que son, esas sí hacen ganar de peso, hay que tener, ¿no?, esa tingencia con la paciente. Ahora, dice que le producen ansiedad. Bueno, no es lo usual, ¿no?, como efecto secundario de este método, ¿no? Pero de que puede usar la té de cobre, si lo desea, lo puede utilizar sin que no hay ninguna contraindicación. Si ya ve que con la té de cobre se sentiría bien y que la evaluación ginecológica es buena, podría también ser usuaria de la té de cobre. Muy bien. Antes de seguir con las consultas, ¿no?, queremos ya, para ir cerrando el tema de los métodos, el definitivo. Sí, hay dos métodos que son de esterilización. Uno es, para el caso de los hombres, la vasectomía, que lo que se hace es cortar el conducto por el cual el esperma, los espermatozoides no llegan a salir a través del semen. Este método es definitivo. Un hombre que lo realice nunca más va a poder tener hijos, nunca va a poder. Pero algunos dicen que sí puede ser. Hay algunos métodos, pero en realidad... reversible. Sí, pero no es tan sencillo y no siempre es... revertible, perdón. No, sí, y no siempre funciona, ¿no? Y por el caso de las mujeres está la ligadura de trompas, ¿no? Que esto, ¿por qué me parece importante mencionarlo? Porque, nuevamente, la planificación familiar no es solamente para parejas, no es solamente para personas que desean tener hijos, también es para gente que no desea tener hijos.
Y estos métodos definitivos no son exclusivos, digamos, de personas que ya tienen hijos. Una mujer o un hombre a sus 18 o 20 años puede tener claro que no desea tener hijos toda su vida y puede ir a solicitar estos procedimientos. Pero sí han habido denuncias y reportes, sobre todo de mujeres, que se les ha negado, ¿no?, de una manera despectiva y hasta machista estos procedimientos por doctores que todavía tienen esta idea anacrónica de que una mujer sí o sí va a querer ser madre en una etapa de su vida y no se le puede hacer procedimiento. Estas son prácticas antiéticas, ¿no?, que no se pueden realizar y que más bien si una mujer pasa por ese tipo de trato, debe denunciar, ¿no?, porque cualquier persona mayor de edad tiene el derecho de acceder a un método de esterilización, o sea hombre, sea mujer. De hecho, en Impares ofrecemos también la vasectomía para hombres, ¿no?, y se ofrece ese tipo de servicios porque hay gente que la tiene clara y que sabe que no quiere tener hijos y es completamente válido que puedan acceder a el médico no se puede oponer a esa decisión. No, lo hace, pero no se puede oponer. Hay que respetar la decisión. Por eso el Ministerio de Salud insiste mucho en que si el usuario o la usuaria está pidiendo un método anticonceptivo definitivo, tiene que pasar por 2 consejerías, donde se le explica las indicaciones, los efectos que puede haber, ¿no?, y los cambios que puede haber o no puede haber, que en realidad no hay mayores cosas que agregar ahí, pero lo importante es que él esté seguro de que ese es el método que él quiere. Porque la máxima contraindicación para uso de método definitivo es la duda del usuario o la usuaria que quiere el método. Ha pasado, hemos visto en la práctica ahí en hospitalaria, que se ha hecho la ligadura de trompa en la época que hubo pues el boom de la ligadura de trompa, no digo en qué gobierno para no generar susceptibilidades, donde muchas veces no se hizo una buena consejería y la paciente estaba dudosa. Igual le hicieron la consejería, digo la ligadura. Después, ¿qué pasó con esta mujer? Le olía la cabeza, era la ligadura, ¿no? Que se cayó, era la ligadura. Que ahora se resfría, era la ligadura. Que el marido la dejó, es decir, a la pobre ligadura le echó la culpa de todos sus males. Todo porque se hizo una ligadura en una mujer que no estaba bien informada y bien convencida del método. Sí. Le den mucho cuidado en ese detalle. Ajá, tampoco se trata de que la persona llegue, pida el procedimiento, ok, pasa, sino que tiene que haber 2 cosas, información y conocimiento de causa. O sea, la persona que va a pasar por ese procedimiento tiene que saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que puede o no puede hacer después, cuáles son las potenciales consecuencias y si las entiende, porque hay que asegurarse que la persona las entienda, porque a veces le hablamos a alguien y está pensando en otra cosa o en la presión que puede haber. Si las entiende, puede pasar y acepta, no hay ningún problema, puede pasar por el procedimiento. Si hay una mínima duda, no es candidato. No es sí, candidato. o bueno, puede ir, pensarlo bien y después regresar, ¿no? Y aunque ya le ha pensado y ahora sí decidió que quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es que un doctor le niegue el procedimiento porque cree que sí va a querer ser madre alguna vez, ¿no? Eso no... Y quiero agregar a eso lo que dice acá él. Es que en la Seguridad Social, hace varios años, no sé cómo será en la actualidad, si una mujer tenía menos de 25 años, no le querían hacer la ligadura, porque más que tenga 1, 2, 3 hijos, porque era muy joven. Sí. Casos concretos. Entonces, esas mujeres, ¿a dónde venían? Al sector público, venían del lado del Ministerio de Salud, venían al Hospital María Auxiliadora, por ejemplo, y ahí se les entendía, se conversaba y se les hacía el procedimiento. Porque la edad tampoco es contraindicación, porque hay mujeres que tienen 20 años y tienen 3 hijos. Más. Es la realidad de nuestro país que mucho no se puede ver. Sí, claro, la idea acá es tener la información adecuada y con la información adecuada tomar las decisiones que se correspondan. Bien, en Facebook, Carlos nos ha puesto, estuve en tratamiento por ovario poliquístico, demoré 2 años en quedar embarazada, pero perdí a mi bebé. Ahora tengo temor de que ocurra lo mismo teniendo el antecedente del tratamiento. ¿Con qué método me puedo cuidar? Bueno, el síndrome ovario poliquístico es un síndrome complejo que tiene muchas variantes. Y obviamente la mujer que tiene este problema tiene que pensar qué es lo que quiere. ¿Quiere salir embarazada ya o quiere todavía posponer el embarazo? Si quiere salir embarazada, rápidamente tiene que ir a un protocolo de manejo con el experto en infertilidad. Si quiere todavía posponer el embarazo, quiere cuidarse, como dice acá la paciente, debe usar un método anticonceptivo, ¿no?, que tenga los primeros años de uso, que tenga por lo menos aciproterona, que es un progestágeno que es para evitar problemas de virilidad y vellos, todas esas cosas. Bueno, pero hablando de la cosa con más simpleza es que un método anticonceptivo y adicionado a otro tratamiento más, porque no solamente dar el método anticonceptivo, hay que dar otros tratamientos más. Entonces, esta paciente tiene que forzosamente estar en manos del ginecólogo experto
para ver por cuánto tiempo va a tomar el método anticonceptivo, qué método va a utilizar y qué otro medicamento complementario hay que dar. Pero que tiene que cuidarse, si quiere cuidarse, tiene que cuidarse. Ahora, dentro de la planificación familiar, abriéndolo, es un concepto muy amplio. Entonces, como comentábamos, no solamente está pensado para parejas y no solamente está pensado para personas que desean pasar por un embarazo. Así como hay personas que no desean tener hijos de ninguna forma, alguien puede decir, ok, yo quiero quedarme soltera y quiero tener una hija y la quiero adoptar, ¿no? O quiero pasar por un método de inseminación, es igual perfectamente válido. O un padre puede ser padre soltero, o una pareja LGBT, o una pareja de lesbianos, una pareja de hombres también puede tener opciones y evaluar si es que estuviera en sus planes tener un hijo. Ricardo Morán ha dado un ejemplo, pero, o sea, digamos, hay que tener mucho dinero para hacer ese Claro. procedimiento como ese, pero hay otras opciones que las parejas, o no parejas, o personas solteras que sí desean tener hijos, pueden considerar más allá del embarazo, que son igualmente válidas, igualmente legítimas, ¿no? Bien, a ver, vamos con la siguiente consulta. Lidelma, ¿puedo quedar embarazada sin menstruar? Mi bebé ya tiene 1 año. ¿Qué anticonceptivo me recomienda? Bueno, acá la respuesta es sencilla. Si el bebé ya tiene 1 año, quiere decir que ya no tiene protección natural, ¿no?, que le da la lactancia para evitar embarazada. Entonces, ¿qué anticonceptivo me recomiendan? Bueno, tenía que ir a la consulta ginecológica y ver, descartar un embarazo que puede estarse injertándose ahí, porque nadie sabe qué puede pasar después de los 6 meses que termina la lactancia exclusiva, ¿no? De repente sale embarazada rápidamente o de repente un poquito más tardío. Y puede utilizar ahí anticonceptivos hormonales y no hormonales. Depende de la consejería que se le haga a ella, pero que quiere cuidarse, está muy bien. Vaya nomás a la consulta y ahí se hace una consejería para ver qué método. Doctor, en este caso, o en general, a estas mujeres hay que ver qué edad tiene, antecedentes de cáncer de mama en la familia. Exacto. Que no tenga problemas de, hipertensión arterial descontrolada, en fin, todos los problemas de salud de fondo que pueda haber, ¿no? Por lo tanto, cada una va a ser una paciente individual y recibe cada una un tratamiento diferente. Diferente. Bueno, pues la señora, ella tiene que ir a la consulta y ahí, con la consejería, ahí uno puede ver qué método le pueden ir a ella o, si no, buscar otros, ¿no? En el Facebook nos escribe Jess, dice, usé la T de cobre durante 4 años, luego la retiraron y salí embarazada. ¿Es aconsejable volverla a usar? ¿Cuánto tiempo debo esperar para su colocación? Bueno, obviamente es lo que dice la señora o señorita, es cierto. Le retiraron el método anticonceptivo y obviamente salió embarazada, ¿no? Que la puede volver a usar, la puede volver a usar, ¿no? Ahora, ¿en qué momento debe colocarse la T de cobre nuevamente? El primer día de la menstruación. Ah, ya. Ajá, ahí está, perfecto. Listo, Vamos con la siguiente pregunta. Leslie. ¿Leslie es escrita? También. También. Tengo 27 años. Y de 5 me cuido con la ampolla trimestral, pero días antes de colocarme la inyección me duelen los ovarios. ¿Esto es normal, al igual que la ausencia del periodo? Lo que está referido con el uso de la meroxiprogesterona, que es la trimestral, no es tanto que haya dolor pélvico, lo cual aquí me llama la atención, ¿no? Bueno, habría que indagar más qué cosas puede estar ahí. Pero lo que sí se sabe es que después de 1, 2 o 3 años de uso, el 80 al 90% de estas usuarias van a tener ausencia de reglas, ¿no? Y eso hay que explicárselo bien a estas usuarias antes de que opten por el método. Porque, repito, la mujer peruana es muy sensible a la ausencia de reglas. Muchas se sienten mal si no menstruan, ¿no? Entonces, sí es parte, digamos, ¿no? Es parte del efecto secundario de la ampolla trimestral, la ausencia de reglas. Y el dolor tendría que ser evaluada por ginecología. Ay, sí, eso sí, no está dentro Hay que del ver qué patrón. cosa más hay, ¿no? Más consultas. Carla llamó desde Iquitos. Hace 4 años estoy con la inyección mensual y este mes otra vez no me vino el periodo. ¿Es posible que esté embarazada? Las inyecciones siempre me las pongo en la fecha exacta. Todo anticonceptivo tiene un porcentaje de fallas, ¿no? Si hay esta duda de que esté embarazada, es sencillo, se hace un test de embarazo. Si es negativo, solamente es el efecto secundario de la ampolla. Es lo único que le puedo recomendar a ella. ¿Ok? Sí, una pregunta respondida a los 10 segundos. En Juan. Ajá. Analí. Analí en el Facebook nos ha puesto, tengo 28 años y soy hipertiroidea. Uso el DIU de cobre desde hace 2 años. ¿Corro algún riesgo por mi enfermedad con este método?
Ninguno, porque el DIU ha demostrado que no tiene ningún problema de estimular negativamente la glándula tiroidea. Básicamente es una barrera ahí que está colocada, no altera nada hormonal, Nada. no sube la presión, no pasa nada. Actúa solamente en la cavidad uterina. Es la gran ventaja del método. Muy bien, ya más o menos para ir cerrando el programa queremos reforzar toda la información que se ha brindado durante este programa con el siguiente dato, el 7. La elección de un método anticonceptivo en particular depende de varios factores, tómenlo en cuenta: salud general, edad, antecedentes familiares, determinadas enfermedades, etcétera. Gonzalo. Sí, en realidad, sí, por el lado de la elección todo esto es cierto, pero también hay razones por las cuales una persona no accede a un método anticonceptivo, ¿no? Ya hemos hablado de la falta de información, por ejemplo, la falta de educación sexual integral, el machismo, digamos. Por ejemplo, en las escuelas, al no haber una educación sexual integral bien implementada, los jóvenes lo que hacen es guiarse o por rumores o por lo que hay en Internet. En Internet puedes encontrar de todo, información que puede ser muy certera, información que puede ser falsa. Entonces, y por el mismo machismo, muchas jóvenes, como nadie les ha explicado la importancia del consentimiento, pueden sentirse coaccionadas para tener relaciones sin conocer las consecuencias. Por ejemplo, le dicen, la primera vez no pasa nada, la primera vez no hay embarazo, completamente falso. Entonces es importante que tanto el sector educativo, el sector salud y los padres también tengan esto muy en cuenta y vean cómo pueden trabajar para prevenir un embarazo en etapas tempranas, que ya hemos hablado de que puede tener riesgo de mortalidad materna, riesgo también para el niño que nace, y nacer en general estas personas suelen ser personas muy pobres, de bajos recursos, y en todos los casos, si tú eres pobre, un hijo te va a ser más pobre. Nadie se enriqueció a causa de tener un bebé de manera inmediata, por lo menos. Entonces, es un problema de salud pública importante y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto de una vez, porque es un tema que ha, digamos, obviado como si no existiera, pero tenemos reportes de embarazos adolescentes, 13% en un país. A mí me parece inaceptable, ¿no? Que cada 10 adolescentes mínimo una salga embarazada es bastante alto. Ya hemos hablado que en regiones esto es todavía más alto todavía. Entonces, es un tema que sí o sí el Estado tiene que abordar de manera adecuada, ¿no? Definitivamente, toda mujer en edad fértil tiene el derecho a la planificación familiar. Nuestra sugerencia es que acuda a una consejería, ¿no? Donde se le ofrezca el abanico de métodos, y también, si es necesario, una evaluación ginecológica, para algunos métodos lo necesitan. Y de esa manera ella pueda gozar de su sexualidad tranquila, evitando embarazos no deseados o planificando la familia. De esa manera puede ella decir cuántos niños quiero tener, el intervalo entre embarazos, o si no quiere tener embarazos, ahí, como dicen popularmente, ella misma cerrar la fábrica. Claro, pero acá la idea también es que tengamos más información en los colegios, ¿no? Así es. Más educación. Porque en muchas zonas, por ejemplo, del interior del país, la mujer quiere ir a cuidarse a un método anticonceptivo y el esposo le dice, ¿y para qué te vas a cuidar? Estás conmigo. Sí. ¿Con quién quieres estar tú? O sea, falta mucha educación que tenemos que incidir en esa parte mucho. Y en otras el machismo, pues, ¿no? Lo que estaba se ha naturalizado el hecho de que una mujer salga embarazada a edades tempranas, ¿no? Claro. Hay regiones en las cuales juntan adolescentes con hombres adultos muy mayores y eso se percibe como natural. Entonces, tiene que haberse un respeto, un tema de interculturalidad, un respeto a las tradiciones, pero por un lado tiene que quedar claro qué cosa es permitido, qué cosa es saludable para la salud de una mujer, de una comunidad, y sí tiene que haber una intervención ahí. Sobre todo porque ha cambiado el mundo. O sea, no estamos estáticos y hay más información actualmente, conocemos más sobre salud y obviamente muchas tradiciones o muchas cosas que se hacían porque desconocimiento, ahora con el conocimiento hay que comenzar a mejorarlas. Definitivamente. Nos ha llegado una consulta de Mariana que dice, tengo 22 años, estoy casada y no deseo tener hijos. Sin embargo, tengo antecedentes familiares de cáncer. ¿Qué método puedo usar? ¿Puedo ligarme? No sabemos qué antecedentes de cáncer tiene, porque no debemos tener antecedentes de cáncer gástrico en la familia, o antecedentes de cáncer de cuello uterino, que no tiene nada que ver con la planificación familiar. Tiene que ella que especificar. Ahora, ¿qué método puede usar? Recomendamos a la señorita Mariana que vaya a una consejería y ahí se le va a informar ampliamente y se le va a evaluar. Sería lo mejor para ella. Puede ser el mejor método para ella. Exacto. Y justo la pregunta de Mariana, ¿puedo ligarme? Sí, ella tiene 22 años. Y si ella tiene ya la decisión clara de que no quiere ser mamá, pues lo puede hacer y ningún médico se lo puede impedir. Hay que respetar esa decisión. Pero hay que informarla adecuadamente. Sí, definitivamente. Justo hablamos, ¿no?, del ejemplo de que hoy en día pues muchas mujeres no quieren ser madres y lo tienen claro desde una edad pues joven.
Sí, o sea, ninguna mujer tiene el deber de ser madre, ni se complementa como mujer a través de la maternidad. O sea, eso está completamente desfasado y ya queda en cada una la decisión de sentarse un día, ¿no? Y pensar, de repente puede que no te da claro. Una mujer de 20, 14 años no tiene por qué tener claro cuándo quiere ser madre, pero puede tener claro que en ese momento no quiere. Porque está estudiando, porque tiene planes de hacer una maestría, porque quiere viajar. Y si no quiere hacerlo en ese momento, que pueda acceder a un método seguro, de manera informada, para poder pedir un embarazo no deseado. Y además aquí entendemos, ¿no?, que como ella está casada, es una decisión en pareja, además. Así es. ¿No? También podría ser. Podría serlo. Igual la decisión siempre queda sobre todo en la cancha Claro, de la la mujer. responsabilidad de la mujer, es ella porque somos las que estamos. Es ella, exacto. Son ustedes las que, mejor dicho, transita por el embarazo. Puede conversarlo, por supuesto que sí, pero la palabra final la tiene la mujer en este caso. Gonzalo, ¿tú crees que hay alguna edad para poder tener más seguridad en su decisión? Va a depender de la madurez de cada persona, ¿no? Lo que nuevamente recalcamos es que ningún adolescente quiere ser madre. Un adolescente quiere jugar, quiere bailar, quiere aprender, o sea, menos una niña, porque tenemos reportes de niñas que quedan embarazadas. Entonces, sí es importante de todas maneras hablarles, porque el derecho del adolescente de disfrutar plenamente de su sexualidad está contemplado en todos los tratados nacionales e internacionales, en todos. Y de hecho el Estado reconoce el derecho del adolescente de dar su consentimiento a partir de los 14 años. Entonces, sí debe estar informado, ¿no? Y la edad en la cual puede estar más seguro de la decisión puede variar, puede ser 20, 25, 18, 30, depende de la madurez de cada persona, pero si en ese momento sí puede tener claro de que no se salía embarazado, por X razones, puede acceder a métodos que van a permitir que igual disfrute de su sexualidad sin el riesgo de un embarazo. Que son cosas diferentes, ¿cierto? Así es. Muy bien, vamos ya con el dato número 8 para ir cerrando el programa, que dice lo siguiente: determinados métodos anticonceptivos tienen otros beneficios, ¿no?, que ya los había comentado yo: reducción del acné, control del sangrado excesivo, reducción del riesgo de cáncer de colon, de ovario y de endometrio. Sí, o sea, ahora hay un abanico de posibilidades. Lamentablemente, hasta el momento, esos están concentrados en la mujer. Es ella que tiene el control de tomarlos. No digo que lamentablemente porque sea algo malo, sino que lamentablemente porque ya también deberían haber disponibles métodos para el hombre, ¿no? Para que el hombre también pueda tomar, por ejemplo, en el caso de una pareja, como comentaba, ¿no? Si una pareja no desea tener hijos en este momento, ¿no?, pero no desea acceder a un método definitivo, el hombre, cuando están disponibles, puede empezar a tomar las pastillas anticonceptivas, porque se ha comprobado incluso que tiene más beneficios y menos efectos secundarios tomarlo en hombres que en mujeres. Entonces, y es igual que en el caso de las mujeres, tienen que tomarlo todos los días a una hora exacta. Tienen que tomarlo todos los días a una hora, igual tienen que pasar por una consejería. También tienen que descansar así como por una evaluación. Ay, no, pues. Cuando llegue, se van a ver más detalles estos pros, estos contras, pero sí es importante que los varones todos entendamos y tomemos también partida en la prevención del embarazo. No solo dejemos solamente a la mujer, sino que es una responsabilidad de ambas personas. ¿Y cómo creen que será la recepción de los varones? Yo espero que sea muy buena, porque ya se ha demostrado que no hay efectos secundarios, que el su uso tiene más bien muchos fines positivos, sobre todo en comparación con las pastillas para las mujeres. Ya va a depender de cada persona. Nuevamente, sabemos que hay hombres que están muy sensibilizados, muy empoderados, que usan el condón, los felicitamos, pero aquellos que no, creo que esa es la oportunidad para que replanteen sus prácticas y se empoderen un poco más en ese tema, ¿no? Estupendo. Bueno, Gonzalo, eso ha sido prácticamente como que tu reflexión final. Así que le vamos a dar paso al doctor ya para la última recomendación. Bueno, mi recomendación es que toda mujer que está en edad fértil y que no quiere embarazarse por diferentes razones personales o de pareja, tiene todo el derecho, porque es un derecho reconocido por la ONU también, a acceder a la planificación familiar. Y la mejor manera es ir a un lugar donde puedan ofrecerle una buena consejería de métodos, evaluarla y ver cuál es el que mejor le va a ir a su organismo. Y no tener ningún temor ni vergüenza de hacerlo. Háganlo y van a evitar muchos embarazos no deseados que pueden alterar o afectar su vida personal, familiar y su futuro. Y no se olviden de preguntar. Si algo no les queda claro, pregunten una y otra vez hasta que ustedes se sientan seguras, ¿no?, de toda la información que acaban de recibir. Así es. Entonces tenemos en los centros de salud todo lo que implica planificación familiar. La decisión es de cada persona, hay mucha información y cada método es para cada una de las personas en forma particular, puesto que cada uno tiene un mejor efecto con un método que otro. Así que por favor vayan, lo están esperando para que reciban todas las consultas que ustedes tengan y tengan ustedes el mejor beneficio del método que le van a dar. Ya por último, Gonzalo, lo ultimito que quieras añadir.
nada, conciencia, información y empoderamiento para las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber estado en el programa. Leslie, como siempre, un éxito de la Junta Médica. Obviamente, como siempre. Que tengan un bonito jueves. Chao, chao.